Cosmopolitismo. Proviene de la palabra del griego cosmo, que significa universo, y polis, que significa ciudad. El cosmopolitismo propone que todos los seres humanos formen parte de una comunidad única, incluyendo a todos los individuos independientemente de su nación, etnia, creencia religiosa, raza, entre otros. Todos forman parte de una misma comunidad y esa comunidad vendría a ser denominada como una comunidad humana, del cual pertenece a una patria en común, que es el planeta Tierra. Ahora bien, tomemos en cuenta los principios del orden cosmopolita de David Held y Mi cosmopolitismo de Kwame Anthony Appiah. Acá se relata brevemente las bases por las que se rige esta corriente, que a su vez está muy relacionada con sus orígenes. En primer lugar, esta corriente filosófica tiene sus orígenes en los estoicos, quienes fueron los primeros en llamarse a sí mismos cosmopolitas, reemplazando la polis como centro del pensamiento político hacia lo cosmo, donde los seres humanos podían vivir en armonía. El pensamiento de los estoicos incidía en la idea de que vivimos en dos mundos, uno que es local y que nos viene asignado por nacimiento, y otro que es verdaderamente grande y verdaderamente común. Esto último lo dijo Séneca. El cosmopolitismo se sostiene con la idea en lo que es fundamental para todos, es decir, la deliberación y la solución de los problemas deben centrarse en lo que es común a todas las personas como ciudadanos de la razón y del mundo. Los problemas colectivos se pueden tratar mejor si se enfocan desde esta perspectiva y no desde el punto de vista de los grupos por separado. Además, David Held también aclara que esto no radica en que el sujeto debe dejar a un lado sus preocupaciones o relaciones familiares, sino que por el contrario, debe considerarlo como algo moralmente necesario e importante, ya que sus responsabilidades son ante la humanidad como un todo y ante sus necesidades generales de desarrollo. En segundo lugar, el cosmopolitismo se introduce en el siglo XVIII con la palabra Weltbürger, ciudadano del mundo en español, término que se convirtió clave en la Ilustración. Para entonces su esencia era la misma: interés global por la humanidad sin el deseo de que existiera un gobierno mundial. Es por ello que Kwame Anthony Appiah dice que para entonces el cosmopolitismo moderno creció con el nacionalismo, no como alternativa sino como complemento. Sin embargo, también aclara que no solo la idea de universalidad era el centro del cosmopolitismo, sino el valor de las diferentes culturas. De ahí que no se puede aceptar la idea de un gobierno mundial porque estas culturas tienen el derecho de vivir de acuerdo a sus propias normas. Los autores que contribuyeron con esta corriente se encuentra Herder, quien creía que todos los pueblos de habla alemana debían vivir en una sola comunidad política. Consideraba que lo que era bueno para los alemanes también era bueno para los demás. Por otro lado, nos encontramos con Kant, quien estableció un vínculo entre la idea del cosmopolitismo y una concepción innovadora del uso público de la razón, y exploró los caminos por medio de los cuales esta concepción de la razón podría crear un mirador crítico para analizar la sociedad civil. Por tanto, fue quien concibió la participación de una sociedad cosmopolita, es decir, el derecho del sujeto en ser escuchado dentro, afuera y a través de las comunidades políticas, un derecho de iniciar un diálogo sin contriciones o de limitaciones artificiales. Esta idea de encontrar la paz perpetua dio origen a la idea de la Liga de Naciones, precursora de las Naciones Unidas. Appiah también afirma que el cosmopolitismo es universalista. Un cosmopolita cree que todos los seres humanos somos importantes y que tenemos la obligación compartida de cuidarnos mutuamente. Sin embargo, también acepta el amplio abanico de la legítima diversidad humana. Y ese respeto por la diversidad proviene de una noción que también se remonta a Diógenes: la tolerancia ante las elecciones de otras personas en cuanto a la forma de vida y la humildad respecto del conocimiento propio. En resumidas cuentas, podemos decir que el cosmopolitismo se caracteriza por compartir una moralidad que se extiende más allá del campo familiar, es decir, no solo mostrar interés y preocupación por las personas de las cuales sentimos afecto,
sino que también sentir lo mismo por las personas en general. Desde el cosmopolitismo, las injusticias que pueden vivir los seres humanos a millones de kilómetros de donde estemos dejan de ser ajenas para convertirse en propias. También es un llamado de conciencia social y por último, todos tienen responsabilidades u obligaciones similares. Sin embargo, se puede enfocar el cosmopolitismo desde un lugar concreto, del cual es llamado interculturalista. Se hace esta salvedad ya que puede surgir la interrogante de cómo podemos relacionar el término cosmopolita en el arte, donde esa interculturalidad tiene como base que la cultura debe ser un espacio de inflexión y reflexión en un entorno abierto y no cerrado en sí mismo. Es decir, implica la disposición para aprender de otras culturas, entendiéndose como la mayor virtud que una cultura en particular le puede formar a sus individuos. El cosmopolitismo, desde este enfoque interculturalista, abre paso al mestizaje. Ahora bien, podemos tomar como ejemplo en el arte, específicamente dentro de la literatura latinoamericana, a Rubén Darío. A partir de aquí se va a tomar en cuenta un artículo publicado por Isaac Sanzana que se titula Consideraciones sobre el cosmopolitismo en Rubén Darío, publicado por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Saltándonos un poco la biografía de Rubén Darío y adentrándonos de una vez en el tema, debemos tener en cuenta que para el siglo XIX, Latinoamérica estaba pasando por una búsqueda de identidad propia después de los procesos de independencia de cada país. El autor comienza una búsqueda de autenticidad literaria que comienza con la absorción de escuelas y técnicas culturales diversas. Es decir, que Rubén Darío enriqueció la literatura latinoamericana con lo mejor de lo extranjero, sin descartar la tradición clásica, ni mucho menos tomó una postura anti-española. Al contrario, busca rejuvenecer y flexibilizar el idioma empleando otras maneras, como el mismo autor lo afirma, otras maneras y construcción de otras lenguas, giros y vocablos exóticos y no puramente españoles. El autor deja claro que su proyecto refleja la apropiación de la cultura de Occidente en su totalidad, lo que es una posición cosmopolita. Asimismo, el autor sustenta que Latinoamérica tuvo que apropiarse de un discurso moderno para entrar en la modernidad, que ya se encontraba consolidada en varias partes del mundo, como en Europa y en Estados Unidos. También aclara que Darío no trató de incluir a Latinoamérica dentro de la cultura europea, sino que se fundamentaba en una cultura universal que tenía como base el rechazo de tendencias provincianas como hispanoamericanas y españolas. Rubén Darío muestra una posición abierta hacia una cultura universal desde su cultura latinoamericana, sin dejar a un lado su identidad y sus valores. Por lo que el autor sustenta que Rubén Darío fue consciente de la necesidad de integrarnos al sistema mundial, pero desde una identidad mestiza y arraigado en su cultura americanista. Así que podemos decir a grandes rasgos que Rubén Darío obtuvo mucha influencia de Francia, donde interpretaba y se apropiaba de las formas y los estilos de las escuelas y autores de ese país, que le fueron útiles para reformar y renovar el lenguaje español, cuyos inicios se reflejan en su obra más destacada, Azul. Y con respecto a la apreciación de su obra, muchos autores coinciden que Rubén Darío marcó un antes y un después en la historia literaria. Y entre esos se encuentra Anderson Imbert, que considera que desarrolló todas las posibilidades musicales de la palabra y para cada estado de ánimo el instrumento adecuado.